Detalle aquí que son mis cuadernos. Lo hago tratando de ser por una vez preciso y eh, indicándoles cómo entrar a ellos. No tengo, no tuve nunca vocación de escritor, digo, aunque escribo desde los 9 años y ese trinchero que está ahí atrás está lleno de lo que son imágenes, trazos de imágenes, diarios, ideas, y ni un solo intento de crear un, algo ficcionado. Eh, Porque creo sinceramente que los escritores mayores y no tanto son una suerte de poseídos. Estoy convencido, escritores y escritoras son una suerte de poseídos. Algo en los primeros años de su vida y seguramente, bueno, será acompañado por la genética, pero algo en los primeros años de vida los, eh, los posee. eh, y entonces están condenados a cumplir esa tarea. No es mi caso. Yo, como no sabía más que leer y escribir, al abandonar la universidad y no sabía más que leer y escribir y bueno, y tenía una formación que me había dado el falso barrio bohemio, que no estaba tan mal en cierto sentido, ¿no? Eh, lo que, claro, me dediqué a usar, perdón, y empecé haciendo guiones, que sería lo que más haría, ¿no? A lo largo de mi vida. Guiones simples siempre. Bueno, depende. Si eran audiovisuales eran muy simples, ¿no? Audiovisuales. eh, Junta las dos palabras. Bueno, también los de radio eh, podían ser simples. Podían ser más complejos si se trataban de cómic. Pero y hubo alguno documental que por cierto no se materializó a pesar de que estaba la muestra puesta para hacerlo además con los productores de varias partes del mundo, no se materializó y fue cambiado por bueno, por un producto que no reconozco, aunque se me dé un crédito allí, no lo reconozco. Y escribía ciertamente crónica, eso sí, encontré en la crónica un poco por accidente, porque alguien me aventó a un suplemento nacional eh, de los grandes periódicos, me aventó y me dejó y quedé solo allí haciendo durante casi 2 años una 12 páginas tamaño tabloide, insisto en eso porque no es lo mismo, ¿no? Eh, que solo, prácticamente solo, y había que quitar la portada y una más de publicidad. Lo demás era, o sea, significaba 10 paginotas de esas que yo tenía que llenar semanalmente, prácticamente todo. Lo cual me dio muchísimo gusto, pero ¿qué fue lo que hice para, para poder lograrlo? Croniqué mi vida. Yo entonces iba a bailar, si iba al cine, eh, o la película La vida sigue, ¿no? Entonces tocan el timbre. Eh, y entonces, bueno, fui realmente muy feliz y conectando eso. Y debo decir cuando terminó la experiencia, por las razones que sean, me llamó el gran cronista nacional, que era Carlos Monsiváis, para invitarme a trabajar a su suplemento, que era el suplemento de México, la cultura de México, que había creado Fernando Benítez y al morir este, eh, Monsiváis lo había asumido. Y a él le gustaban, o sea, no es que yo lo frecuentara, ni mucho menos, pero de vez en cuando me lo
topaba y como era muy generoso, realmente era muy generoso, eh, pues le tendía la mano ahí a quien fuera y, eh, y era muy perceptivo también, entonces entendió con bastante facilidad lo poco que nos vimos entre otros, quién era yo, ¿no? Y bueno, me invitó a trabajar en la redacción y estuvimos una larga tarde platicando y lo convencí de que yo no cabía en los mundos literarios. Y lo entendió perfectamente. Primero, bueno, no cabía porque lo mío eran otras cosas, ¿no? No me podía imaginar viviendo entre, entre ambientes universitarios. Sí, perdón. Sí, claro. La cotidianidad volvió a tocar, eh, afortunadamente. Eh, y entonces, no, yo no me veía, ¿no? En esos ambientes, entre escritores y... No, no, para nada. Y bueno, él había dicho, me gustan mucho tus crónicas, las otras cosas que escribes no me gustan. Bueno, también. Ya, no lo vi más, episódicamente. Eh, bueno, y esa vocación de cronista, luego la tuve que colar como donde se pudiera y como Dios me dio a entender, cualquier cosa que me encargaban yo la convertía en crónica eh, si era de ese tipo, o sea, si era eh, impresa. Quiero decir, si no eran los guiones a los que dediqué la mayor parte de esos guiones sencillos a los cuales me refiero. Y a investigar. Y investigué me- fuera de la academia, bueno, a veces por momentos dentro de alguna forma de academia, pero mayormente fuera de ella, a investigar la historia. Y la historia nacional y la historia de el mundo. ¿Eh? Sí, debo presumir un poco eso. Y entre una cosa y otra, que en mucho había también como eh, había la falsa idea de que yo efectivamente tenía esa vocación o que lo que hacía estaba... El caso es que me llevaron a las editoriales, ¿no? Y aparecieron cosas que no eran crónica o que colaban la crónica y que no tenían, en fin, eran difíciles de leer, aunque no les fue mal, ¿no? Pocas. Y a los 60 años, es decir, cuando yo era claro que entraba en un proceso de envejecimiento, eh, me topé con los blogs que estaban más o menos recién aparecidos y fue perfecto. Entre otras cosas, me permitían algo que había tenido en el tiempo de el suplemento, que era uno escribe, no, escribe para alguien que va a leerlo, es decir, que va a leerlo brevemente, en breve. Y esto producía un efecto que creo que era muy, muy afortunado, ¿no? Entonces, bueno, el blog, y trabajaba directamente sobre blog, trabajo directamente sobre los blogs, no escribiendo por aparte. Necesito, o sea, tener esta sensación de que ahí está enfrente el posible lector. Le fueron los, los, lo- en esa etapa, las empresas que proporcionaban los blogs gratuitamente, el servicio de los blogs gratuitamente, los promocionaban. Y entonces empezó a suceder un efecto inesperado, ¿no? Que empecé a tener, eh, empecé y empecé, eh, miles de visitas, ¿no?
Eran varios blogs que ahora explicaré, y los llamé cuadernos porque, bueno, por lo que sea, así los llamo, ¿no? Cuadernos. Eh, y, y tenían no solo visitas, sino aprobaciones, se llamaban aprobaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque como las difundían bien, eh, eh, y eran lectores que venían de todas partes del mundo. En un caso que fue extraordinario, claro, era el de un blog que, que tenía 220.000 entradas, no, 220.000 aprobaciones. Wow, ¿de qué estamos hablando? Y sí, rebotaban por buena parte del mundo. De hecho, no, América Latina era muy secundario, España muy secundaria y, o sea, bueno, empiezo a pensar que si los hispanohablantes no les gustaba era porque quien no dominaba el español, pues bueno, decía, eso está muy bien, si ya dominaba el español, pues quién sabe. Cuando empecé, me di cuenta de que era un ágrafo funcional, a pesar de haber publicado algunos libros y de haber publicado mucha, bueno, relativamente, sí, muchos artículos y, eh, o sea, reportajes, en fin, y las crónicas, ¿no? Era un ágrafo funcional. Ya me lo había advertido una amiga muy temprano y a mí me había sorprendido porque yo creí que lo hacía bien. Decía que mal escribía. Yo, oh, ¿de qué me hablas, no? Y pues sí, tenía razón. Era un ágrafo funcional. Y empecé entonces el trabajo de, de aprender a, de aprender a narrar. Eh, con la crónica podía saludarlo, pero aún así era una prosa muy burda, que con cierto ingenio en un sentido, por dónde buscaba, era el ojo el que tenía, los sentidos estaban bien, ¿no? Pero no la pluma, pues, ¿no? Y bueno, y entonces desde el principio vi, ¿no? Que había como dos ramas. Una que eran los cosas de carácter personal que no tenían la función de autobiografiarme. Por lo menos los dos que trataban la historia eh, pasada, ¿no? Sino de buscar entre mi vida, fue la fórmula que encontré. Eh, Ahí está, este videíto irá dentro de una nota de esos blogs, eh, precisando de qué va esto, de qué va cada uno. Ahí están precisados, ¿no? Entonces no daré mayores explicaciones porque los dicen brevemente y cómo entrar a ellos. Eh, Prácticamente no he pasado día sin escribir allí. Eh, y más de una vez por día, o sea, más de una vez, ¿no? Al día. Eh, lo normal es que haga dos notas, o viñetas. Y llamo viñetas, espero que se entienda la noción. eh, y si no, pues, véanse. Sinceramente creo que bueno, están los personales y hay otros de carácter social, histórico o incluso periodístico, uno de ellos, ¿no? Eh, eh, y la, l- claro, había una intención, sí, uno que está bastante zafado, ¿no? De la cabecita, tenía la intención de que interactuaran, ¿no? Entre ellos. Entonces ponía links. Eso permite, estaba muy bien, los blogs permiten muchas cosas, permiten poner clips de música. En los clips de música nunca.
solo excepcionalmente iban en los blogs que yo llamaba serios, ¿no? Porque el texto debería defenderse solo, pero para otros, no porque no fueran serios, por ejemplo, algunos de los informativos o los de reflexión sobre la coyuntura, etcétera, usaban también esos recursos. Bueno, por un lado los clips de música, por otro lado los trailers de películas, eh, no solo, también entrevistas o fragmentos de noticiero que había visto, o links a libros, a PDFs, eh, links de PDFs y imágenes, claro, ¿no? Eh, pero la idea de que interactuaban eh, era un poco peregrina, ¿no? Sí hay una cierta correspondencia. Tienen todos, están unidos por dos cosas, bueno, tienen en común, unidos, no sé si están unidos, tienen en común dos cosas, que siempre el personaje que represento es el que hablo siempre en primera persona y hablo para los nietos reales y adoptivos. Eh, y bueno, esto es lo que... y el estilo, ¿no? El estilo de viñetas que saltan de tiempo, el tiempo y espacio bastante a capricho, pero que van acumulando, no todos, no en todos los casos, hay algunos en los que se necesita una continuidad, ¿no? Pero en general son así, viñetas que saltan de tiempo y espacio y que por estas cosas uno dice, a ver, en el salto de uno al otro hay una especie de fuera de cuadro del cine, ¿no? O interlineado, es decir, lo no dicho. Dice, bueno, es la invitación a que se lea ahí, ¿no? y eh, encontraba como el inicio de Sinbad era perfecto para decir qué era lo que pretendía, porque decía, dice el inicio de Sinbad, eh, eh, todas las noches los beduinos se reunían con sus parejas, a sus amores, alrededor de las hogueras y escuchaban las historias de Sinbad, los viajes de Sinbad y sentían, querían también escuchar las olas. Bueno, de eso se trata, ¿no? O sea, yo no veo nada, pero eh, o sea, de eso se trata, pues, ¿no? Ya, no doy más explicaciones. Eh, creo que creo sinceramente que hay una obra que vale la pena vista en su conjunto, muy dispar, en algunas creo desde la azotea particularmente debería ser la que eh, fuera más sólida, ¿no? Que es esta personal, pero que es la que mejor busca entre mi vida. Y ahí creo dos personajes ya por ahí en estos cuadernos personales, el idiota y el Meru. Eh, bueno, bueno, iré uno por uno, aunque ya están explicados. Desde la azotea es, eh, es lo que debería recoger eh, de la mejor manera y de la mejor manera de que no es mm, no es eh, es anecdótica, siempre anecdótica, pero da vueltas e intenta ver por fuera y por dentro de, de seres y cosas, empezando por el personaje que represento allí. Y bueno, creo que es lo más sólido, va en varias entregas allí. Eh, debo darle no una arreglada, sino completar las entregas porque no están
a la vista, todas las entregas. La ilusión viaja en tranvía, ya lo leerán ahí si quieren. Es eso mismo visto de una manera más mundana, ¿no? Y con humor, la mayoría de las veces. Eh, y bueno, esto por un lado. Luego está Para morir iguales, que es, ahí se reúne lo que llamo la corte de medianoche, en fin. Son luchas sociales en las que se han dado a lo largo de la historia, eh, o que con las cuales intimé, digamos, o en las cuales participó mi abuelo, o yo, como con otros, ¿no? Y la idea es ver si se reconocen, digo allí, ¿no? Estos actores. Eh, eh, luego hay algo que fracasó. No fracasó, sino que no avanzó, que es Red de Agujeros, pero que es lidia con la historia del país, digo, viendo desde solo una entidad, y una entidad que sería un poco eh, a su manera, eh, no extravagante, sino excéntrica, es decir, no es de los estados que están en el centro de la vida nacional, que es el estado de Guerrero. Y la intención era ver a lo largo de él la historia de estas tierras, ¿no? Y paré en cierto punto porque iba a ser larguísimo, ¿no? Y el reto era superior. Eh, Luego está eh, el última función. Bueno, esta es mucho más. Esta sí tiene tonos autobiográficos y cuentan mi envejecimiento, mi proceso de envejecimiento. Eh, una parte de ese eh, se convirtió en La Pasión según FB, que es lo que tiene que ver con, con el mercado del amor y la carne. Eh, y bueno, se llama La Pasión según FB porque eh, está tocada por el mundo virtual, ¿no? O sea, cuenta relaciones que vinieron por allí. Y ese creo que es un cuadro que está redondo, ¿no? Está bien, así. Incluso con ese estuve tentado a presentarlo a editoriales y pues no, al final no me atreví. Ahora explico también el por qué libro o no libro. Y algo que llamaba demasiado humano, eh, que fue suplido luego por La Crónica Interminable, que está allí, y El Último Viaje. O sea, porque lo que contaba allí era el, los alrededores del inicio de la expansión marítima europea, ¿no? En la cual me pasé 8 años estudiando. Entonces tenía material, me sobraba material, ¿no? Eh, bueno, eh, y como estaba se estaba volviendo demasiado un libro aunque era anecdótico y yo procuraba eh, escribirlo de la mejor manera posible. Finalmente, pues sí, se volvía un libro de historia y no era lo que quería hacer. Y bueno, quedó suspenso y en su lugar está otro último viaje y la crónica interminable lo suplen. Eh, sí queda, bueno, allí está lo demás que ahora no me acuerdo qué me falta. Bueno, allí está La Casa del Horror, que era el intento de ver cómo confluían las diversas formas de violencia en México, incluida la laboral. Mm, Y en,
paró, pero creo que es por sí misma, ya está, ¿no? O sea, cumplió su función. Eh, bueno, y luego tiene anexos, ¿no? Porque hubo muchas cosas que no pude meter, ¿no? O sea, que me hubiera gustado haber usado y no pude usar. Pues tiene anexos y se pueden llegar a través de esos mismos cuadernos una vez que se entran en ellos, aunque ahí hay una complicación. Eh, ¿Por qué no el libro? Bueno, porque no eran materiales que en general que eh, eh, que pudieran caber bien en un libro, ¿no? O sea, iban a ser raros. Y eh, pues era una apuesta un poco fuera de lo común. Entonces, lo menos que hoy están dispuestas las que ya no son editoriales, sino son sellos editoriales, o sea, grandes consorcios, es andar apostando por ese tipo de cosas cuando tienen un mercado al que atender, ¿no? Ya me tocó un caso con un libro que estaba bien y que se vendió finalmente, pero que la editorial eh, de plano despreció, ¿no? Y se vendieron porque ni promoción, entraba uno a las librerías y colocado desde el principio, colocado allá, ¿no? Ni en las novedades, no estuvo nunca en las novedades, hasta donde recuerdo. Y sin embargo, eso me ganó a 3.000 lectores que se volvieron muy mm, seguidores, ¿no? De mi trabajo. Bueno, no era poca cosa, ¿no? Pero bueno, lo odio la editorial. Y no iba a encontrar, claro, hay alguna editorial. eh, por las editoriales alternativas no tiro, la verdad, porque me parece que son un poco lo mismo. eh, y es un poco de autoconsumo, me parece. Perdón, debe haber de todo tipo, ¿no? Pero las que conozco me parece que son de autoconsumo, es decir, son los mismos que escriben, se leen, en fin. Y solo hay alguna, por ejemplo, Almadía, que una editorial que es propiamente, que hace el trabajo editorial eh, cual, cual debe ser. Y eso lo abandonaron, me consta, puedo diseccionar bien, ¿no? El sistemita de cómo las editoriales dejaron de editar, ¿no? En el pleno sentido. Eh, entonces, bueno, ¿qué iba a caer? Pues nada, bueno, se me ocurrió La Pasión según FB porque era un tema atractivo, ¿no? O sea, era un viejo, teniendo amores y con jóvenes, y se atravesaba el mundo virtual y había algunas cosas por allí y podía ser, pero bueno, no, porque se perdía una cosa, si no había música, pues eh, se perdía, ¿no? Había algo que era muy importante en la música, desde luego podían leerse sin música, pero y en esto de la música quiero decir que cuando la uso y me va bien, me contagia el ritmo de la música, las poquísimas veces que sucede, y eso es todo un logro para mí. Entonces, bueno, finalmente creo que compone, ¿no? Una obra que me esfuerzo porque no desaparezcan a nada y pues responsabilicé a mis hermanitos y hermanitas, ¿no? De que hagan algo con él, ¿no? En algún momento, antes o después de mi chingada muerte. Eh, bueno, sí, algo tienen que hacer, ¿no? Y o bueno, no solo a ella, sino puede ser a esos que llamo genéricamente, bueno, los nietos reales y los que llamo genéricamente nietos adoptivos, que a lo mejor a algunos interesen, ¿no? Porque sí me pesaría que se perdiera. Por lo menos se tendría que rescatar de allí, creo que son rescatables algunas cosas y alguien hará el trabajo. Bueno, confío, por ejemplo, confío en David, pero David ya parece
ya muy alejado, no querer saberlo. Confío en Abrazos, tiene 23 años, pero es muy disciplinada. Ella se encarga de una revista, editorialmente se encarga de la revista. Confío en ella, confío en su seriedad y pues realmente nadie más, ¿no? Que ella. Y, eh, y bueno, eh, en que haya un acto de piedad conmigo. Bueno, creo que no hay nada más que decir, ya son 30 minutos, así que, bueno, pues gracias. Me llamo El Velar o Jorge Velarino. Eh, Pueden buscarme ahí en por el buscador, pues, ¿no? Los buscadores.